Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y esto es un nuevo video. Si te gusta el maquillaje, las historias de crímenes reales y otras cositas, por favor no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Acuérdate que ahí abajo tienes la campanita. Si la activas y le das a activar todas las notificaciones, no va a haber un solo video que yo suba que YouTube no te avise. Y ahora sí, sin nada más, empezamos con el video. En el video de hoy vamos a hablar de una relación madre e hija muy interesante que realmente les quería traer, si no les miento, para el Día de las Madres, porque soy así, me gusta tener un poco de temática en mis videos. Sin embargo, van a saber que pronto una de estas personas va a salir de la cárcel, así que quería traerles la historia antes de que eso sucediera. Empecemos por la historia de Didi Rose Blanchard, la madre en esta situación. Ella era una chica desde joven que se le quería ser un poco manipuladora, un poco mentirosa, un poco problemática y que incluso en algún momento llegó a robar, porque digamos que Didi le gustaba conseguir lo que quería, pero sin mucho esfuerzo. Esto empezó a cambiar cuando Didi finalmente decidió estudiar para ser enfermera hasta que quedó embarazada a los 24 años de la pequeña Gypsy Rose Blanchard. Toda esta historia es un poco complicada ya que el padre de Gypsy parecía ser un padre ausente, o por lo menos eso era lo que contaba Didi. Para explicarles un poco mejor la historia, el padre de Gypsy tenía 17 años cuando embarazó a su mamá, quien tenía 24. Y esta relación fue algo que ellos decidieron continuar con el embarazo y con la relación, casándose de esta manera para hacer las cosas correctamente o como se debían. Pero a pesar de todo, no se sabe bien por qué, pero se cree que por las actitudes de Didi, este matrimonio no funcionó y al cabo de unos meses se terminaron divorciando. En este momento Didi se va a vivir con su papá y con su madrastra. Allí pasará un tiempo hasta que, bueno, como cada persona quiere seguir su curso y se quiere mudar sola con su hija. A pesar de que la dinámica familiar parecía estar bastante bien, a los 3 meses de Gypsy empezó a padecer apnea del sueño, o por lo menos esto decía Didi, cosa por la cual ella se enfrascó en llevarla a miles de hospitales y hacerle millones de exámenes, a los cuales cada doctor diferente que ella buscó le dijo que no tenía nada. Sin embargo, Didi sabía que algo había con su hija, pero ella no sabía qué. Obviamente era una madre muy preocupada que quería averiguar qué le estaba sucediendo a su hija. Al pasar de los años, Gypsy tuvo un accidente teniendo entre 7 y 8 años y después de este accidente, algo no muy aparente le había causado a la pobre Gypsy distrofia muscular, así que tuvo que estar desde ese entonces en una silla de ruedas. A este punto, y como lo decía la misma Didi, a veces era más fácil simplemente decir de qué no sufría la pobre Gypsy que lo que sí estaba sufriendo, ya que sufría de epilepsia, de leucemia, sufría de algunos problemas que le causaron varias operaciones, incluso llegó el punto en donde se tuvo que haber hecho una operación para incluir un tubo de alimentación para la pobre Gypsy. Si ya esto no era suficiente para Gypsy, el huracán Katrina en el 2005 llegó al lugar donde vivían y se destrozó y se llevó su casa. Con ella, por cierto, todos sus registros médicos. Debido a esto, en el 2008 en Springfield, Missouri, les decidieron dar un increíble regalo a Gypsy y a su madre Didi, quien había sido una madre tan devota para esa niña. Y es que les hicieron una casa para ellas que tenía incluso accesibilidad a través de silla de ruedas. Y ahí, al fin, parecía ser el momento y el lugar donde Gypsy y Didi serían felices para siempre, ya que incluso en entrevistas ellas hablan de las increíbles ayudas que estaban recibiendo de esta comunidad, siendo así que les estaban proporcionando boletos de avión directo para conseguir y ver a cualquier doctor que fuera necesario para que atendiera a Gypsy. Además, parecía que habían bastantes doctores especializados en Springfield para ayudarla y como si no fuera poco, de verdad, incluso la comunidad de Springfield se unió tanto por esta familia que Gypsy finalmente pudo viajar a Disney, pudo ir a conciertos en primera fila e incluso entrar backstage porque esos eran los sueños que ella tenía. Y sin ir muy lejos, incluso en una entrevista, ella estaba feliz diciendo cómo de verdad los sueños
sueños sí se hacían realidad. A todas estas pareciera que solo estuviera hablando de una niña, y es que no les he dicho que además de todo, Gypsy tenía un pequeño, digamos, retraso en su mentalidad y parecía que aún seguía siendo una niña de 7 años. O por lo menos eso era lo que explicaba Didi a la mayoría de la gente que le preguntaba. Y realmente si tú veías la manera en la que Gypsy se vestía, hablaba y actuaba, no se salía de esa idea que por lo menos Didi explicaba. Un día en Springfield algo llama la atención porque ven un post muy llamativo por parte de Didi en su Facebook donde decía lo siguiente que les voy a mostrar. Específicamente, digamos, no voy a decir las mismas palabras, pero estaba diciendo que esa muchacha ya no estaba viva, digamos. Esto obviamente alertó muchísimo a la comunidad, quienes por su mismo, digamos, pie, llamaron a la policía y además llegaron al lugar para ver si ellas estaban bien. Al llegar, notaron que los carros seguían ahí, lo cual no podía significar que Gypsy hubiera salido de la casa, ya que para ella salir en su silla de rueda necesitaba un transporte adecuado, el cual eran los carros que tenían allí. Entonces, por consiguiente, Didi no habría salido de la casa tampoco, porque Gypsy y Didi estaban juntas siempre. No había momento en el que ellas se despegaran. Y con este alarmante mensaje en el Facebook de Didi, ya que antes de que la policía llegara ni siquiera se aguantaron y uno de los vecinos decidió entrar por una de las puertas para finalmente encontrarse con Didi sin vida. A todas estas, la policía entra, consigue la casa, no entiende lo que está pasando y sobre todo la pregunta más grande era ¿dónde está Gypsy? Gypsy no puede moverse sola, su silla de ruedas está aquí, sus medicamentos están aquí. Algo le está pasando. La persona que le hizo esto a Didi seguramente tendrá cautiva a Gypsy. Y es cuando la policía empieza a buscar y a ver qué era lo que había sucedido. Al rastrear el IP, les dio una dirección de una casa donde vivía un joven llamado Nicholas Gaudion. En fin, mis apellidos, yo sé. Ahí está, para que lo lean. El punto es que Nicholas, este muchacho que además había tenido, digamos, unos antecedentes por haberse mostrado en público, parecía ser un potencial candidato para haber realizado esto. La policía llega con todo, bastante preocupado, entran a la casa, consiguen a Nicholas y lo más impresionante es que consiguen a Gypsy. Consiguen a Gypsy con vida. Y no solo esto, sino que la consiguen caminando. Y si ahí no acababa la cosa, Gypsy realmente parecía estar feliz y tranquila. Como pueden imaginar, esto fue una sorpresa para todos, para la policía y por supuesto, como no, al pueblo de Springfield. Cuando la policía tuvo que dar, digamos, alguna información, dijo que simplemente no todo era como se veía y es que aquí es donde empieza un poco las investigaciones y nos enteramos un poco más de cómo sucedió esto y principalmente ¿por qué? Gypsy era una niña que desde pequeña sabía, digamos, mentir y manipular. Más que por ella misma, lo había aprendido a hacer por su madre, ya que el amor a su madre era tan grande que ella, digamos, aparentó ser muchas cosas que no era. No solo por amor, sino también por miedo. Y creo que esto ya se lo estaba viendo venir la policía. Digamos que Gypsy, hasta el momento, parecía haber tenido un buen plan, pero no hizo preguntas básicas como son ¿por qué estoy aquí? Y no sé, ¿qué ha pasado con mi mamá? ¿Cómo está ella? No la he visto en muchos días. Me escapé de la casa, qué sé yo. Y la policía finalmente le comenta que, bueno, su madre estaba sin vida. A lo cual Gypsy montó un escenario increíble, pero otra vez no preguntó qué le pasó. Después de tanto, ella solo decía que ella amaba a su madre y que ella era incapaz de haber hecho esto. Después de mucha presión, Gypsy finalmente admitió que había sido ella quien había pedido que esto sucediera, pero que había sido Nicholas el que había llevado, digamos, el trabajo a cabo. Vamos a volver al principio para que no nos perdamos ni un solo detalle de esta historia, ya que les conté por lo menos lo que se creía
qué era la vida de Gypsy y Didi. La realidad es que Didi, como les comenté, sí era un poco manipuladora, mentirosa y parecía que había robado. Además de eso, les comenté que era una enfermera, pero que en algún punto de su vida, esto no se los había contado aún, cuidó a su madre, quien después de estar al cuidado de ella, murió a los pocos meses. No estoy queriendo decir nada con esto, pero la familia de Didi sí quiere decir algo con eso, porque ellos piensan que probablemente Didi tuvo que tener algo allí metido. El tiempo en el que Didi y Gypsy vivieron con su papá y su madrastra estuvo enferma todo el tiempo y era Didi quien se hacía cargo de ella. Raramente el día que Didi y Gypsy se mudaron, su madrastra se empezó a sentir mucho mejor. Les estoy hablando del punto donde la madrastra de Didi casi fallecía. Gypsy, por su lado, a los 3 meses supuestamente tenía apnea, pero como les dije, nadie pudo conseguir absolutamente nada. El pequeño accidente en motocicleta que tuvo con su abuelo fue simplemente un raspón en una rodilla. No sé cómo le dicen ustedes en su país, pero yo le digo raspón a esto. Literalmente se rozó con algo y se quitó un poquito de piel. Eso fue todo. Pero para Didi, su hija tenía distrofia muscular y no se podía mover más. Para Gypsy esto era un infierno, ella no se podía mover de la silla. Imagínate ser niña, querer correr, querer jugar y que tu mamá te diga que no, que te tienes que quedar sentada ahí porque es para tu bien. Así empezó a ver muchas cosas, como que por ejemplo la llevaban al doctor, le decían que tenía unos síntomas en los cuales ella realmente nunca podía hablar porque era su madre quien se encargaba y además las distraía con un juguete para que ella se quedara a un lado y ni siquiera escuchara nada de lo que Didi le estaba diciendo al doctor. Pero lo que sí sabía era que al llegar a su casa tenía que tomarse el triple de medicamentos que ya se estaba tomando y que además en una de esas incluso le dijo que tenía cáncer y que le iban a hacer quimioterapias. ¿Y por qué esperar a que se te caiga el pelo si te podemos pasar de una vez la cero y que así no sea tan mal y podemos comprar pelucas desde ahorita? Les comento desde ya que eso no pasó. Los medicamentos que le estaban dando para la epilepsia y otros tipos de medicamentos en combinación hicieron que se le cayeran los dientes a Gypsy. Imagina ser una niña, una mujer, una muchacha que tenía que imitar delante de todos que era una niña de 7 años. Todo porque su mamá a cada momento le apretaría la mano a cualquier signo de ella intentar cambiar un poco la narrativa. Gypsy sabía que esto era un estrés horrible y es que cuando llegas a ser adolescente creo que es normal que a casi todos se nos alborotan un poco las hormonas y queremos saber de eso de un noviecito o quién sabe qué. El punto es que para Gypsy había llegado a esa etapa y en ese momento donde su madre era tan restrictiva y recordemos que el dinero que ella estaba ganando era de las millones de personas que estaban donándoles dinero, estaban agarrando dinero del Estado. Porque no les he dicho, además de todo, de que Gypsy supuestamente tenía un problema mental que le hacía tener, digamos, la edad mental de una niña de 7 años. Además, Didi, con la pérdida de todos los documentos que tenía, aprovechó para mentir y decir que Gypsy realmente tenía 14 años, cuando era totalmente mentira. Incluso a la misma Gypsy le hizo creer esto durante muchos años, ya que su papel de acta de nacimiento de 1991 no estaba por ningún lado, y a su padre, quien ocasionalmente se comunicaba con ella, porque el hecho de que él fuera un mal padre obviamente también era mentira, simplemente era Didi alejándolo de ella, digamos que en algún momento le dijo: recuerda que ella tiene un problema y le tienes que decir que son 14 años, y por alguna razón este hombre muy bueno que pensaba que Didi era la mejor madre del mundo le hizo caso. Y hasta el momento su hija realmente pensaba que era una chica muy muy joven. A medida que creció y estos intereses empezaron a crecer en ella finalmente intenta escaparse de su casa. No crean que esto nunca pasó, yo también me lo pregunté, porque nunca intentó escapar, esto es una gran pregunta. Ella intentó escapar de su casa, a lo cual Gypsy la consiguió. Recuerden que esta niña casi no caminaba, a veces caminaba en su casa solas, no era como que iba a tener una agilidad muy grande para correr. Cuando Didi la atrapa, se la lleva de vuelta a casa, la amarra a la cama durante 1 o 2 semanas y además le rompe
rompe con un martillo la computadora y le avisa que si intenta huir otra vez, hará lo mismo que hizo con la computadora, pero con ella. Como pueden imaginar, Gypsy estaba muy asustada de intentar hacer algo más, así que lo que termina haciendo es que Didi se tomaba algunas, digamos, pastillas para dormir, a lo cual Gypsy se aprovechaba, prendía su nueva computadora que ya le habían obtenido y a través de ahí hablaba por sitios cristianos de dating con este tal Christian. Ahí lo conoce, se enamora de él y se crea una cuenta de Facebook solo para hablar con él y con otra medio amiga que tenía, porque Didi, además de todo, no les dejaba tener a nadie cerca. Acabo de decir Christian, es Nicolás. Lo que pasa es que estoy pensando en el lugar cristiano, discúlpenme. El punto es que conoce a Nicolás y empieza a hablar con él a través de esta página de Facebook donde mantuvieron mensajes durante mucho tiempo. Mientras que Didi estaba durmiendo, Gypsy era otra, era su verdadero yo. Y ahí podía hablar con Nicolás lo que quisiera. Nicolás era un chico que también tenía, digamos, algunos problemas, y es que sufría de autismo y además de sufrir de autismo, él decía tener personalidad múltiple. Según él, había una personalidad mala, la cual era llamada Víctor o Héctor. ¿Héctor o Víctor? En este momento tengo un colapso mental, no importa mucho el nombre de esa personalidad. El punto es que Nicolás, al explicarle esto a Gypsy, Gypsy queriendo ser parte de esta experiencia, es su primer novio, su primer amor, su primer todo, también intenta como jugar a eso de cosplays. De todo lo que les acabo de explicar, Gypsy era una niña que tenía miles de pelucas y lo que Gypsy hacía mientras su madre dormía con esas pelucas no le hubiera hecho especialmente feliz, ya que Gypsy creó, digamos, un tipo de personalidad física disfrazándose de ella para cada una de las personalidades de Nicolás. Esto hizo que ella y Nicolás se llevaran espectacularmente bien hasta el punto donde Gypsy decidió que quería conocerlo. No solo quería conocerlo, quería que su madre lo aceptara, porque ella sabía que su madre aceptaría a un hombre tan bueno como él. El día llega y en el estreno de Cenicienta, Nicolás se presenta en el cinema como si fuera otra persona allí sola yendo a ver una película y que por casualidad se habían conocido en el lugar. Sin embargo, Didi no estaba nada feliz, trató totalmente mal a Nicolás, pero en algún descuido de este momento, Gypsy dijo que iría al baño y Nicolás también mientras que se estaba reproduciendo la película, pero lo que se estaba siendo. En fin, en el baño sería otro tipo de película. Si me entienden lo que les quiero decir, fue la primera vez, habían maripositas, habían sonidos angelicales, había de todo pasando en ese baño para esa chica que era una adolescente en su momento más preciado, pero disfrazada de princesa. Además estaba sucediendo en un baño. En fin, para esta pobre chica creo que era lo mejor que podía suceder en ese momento, pero se dio cuenta que su mamá simplemente nunca aceptaría a Nicolás. Por lo tanto, ella tenía plan A, era este. Plan B, salir embarazada de Nicolás, que era lo peor que podía pasar. Iba a tener que aceptarlo. O plan C, el que ya les conté que terminó pasando. Y es que después de mucho y esperando tiempo a ver qué otra cosa se podía hacer, digamos que Gypsy se cansó y le pidió el favor a Víctor o Héctor de que por favor se encargara de su mamá. Aquí es donde se divide un poco la historia, porque sabemos que ambos tienen la misma versión de lo que sucedió, solo que un poco de diferentes puntos de vista. Gypsy le roba dinero a su mamá, se encarga de comprar el cuchillo, se encarga de buscar el tape que era necesario y además de dejar la puerta abierta para que él entrara y, por supuesto, no olvidemos, las pastillas de dormir de Didi estuvieran tomadas para que ella sí tuviera un sueño, bastante pasado para el momento en el que eso llegara a suceder. Todo pasa de acuerdo a lo planeado. Nicolás llega, ella le indica hacia dónde era y ella lo espera en el baño con los oídos tapados, intentando no escuchar los gritos que su madre estaría a punto de propiciar. Un pequeño detalle de toda esta situación es que desde el momento en el que Nicolás llega,
Gypsy estaba, digamos, como Dios la trajo al mundo, porque según Nicholas era algo que ellos habían acordado. Y realmente cuando se llegó a las conversaciones que ellos tenían, sí parecía que hubieran acordado algo por el estilo. Y aquí es donde voy, que tienen dos versiones, digamos, un poco diferentes. Ambos están totalmente de acuerdo de que fue Gypsy quien lo medio planeó y Nicholas quien accedió a hacerlo. La situación es que, según Gypsy, Nicholas se aprovechó de ella después de haber dormido a su mamá, ¿ok? Según Nicholas, ellos habían acordado esto previamente, y es que en los mensajes de texto o mensajes de Facebook que ellos tenían, más o menos da a entender esto, ya que Nicholas, o mejor dicho, su alter ego, que estaba hablando en el momento, había dicho que él se podía encargar de todo, pero que tenía que tener reproducción después de haber acabado con, digamos, su mamá. Y su plan era hacerlo con su propia suegra, digamos. A lo cual Gypsy dijo que esto no iba a pasar y que en tal caso sería ella quien lo haría. El punto es que esto termina sucediendo, ellos huyen de allí, fueron bastante inteligentes, digamos, porque no dejaron el arma en la escena del crimen, sino que se la enviaron ellos mismos a la casa de Nicholas para que cuando ellos llegaran allá el arma estuviera ahí para él, me imagino para esconderlo o algo por el estilo, y así termina sucediendo. El plan, digamos, se termina arruinando solo porque Gypsy, estando en su mejor momento, donde al fin se sentía libre, digamos, decide postear estos mensajes porque quería que su madre fuera encontrada, ya que habían pasado muchos días y aún no había ninguna noticia sobre lo que había sucedido, y ella se encontraba bastante preocupada de que nadie fuera a conseguir a su mamá. Al menos esto es lo que Gypsy nos cuenta. Realmente no sé qué opinan ustedes, pero luego Nicholas tuvo su juicio en el cual fue sentenciado a estar en la cárcel de por vida, en el cual de verdad se intentó explicar que Nicholas sufría de personalidad múltiple, de además de esto un autismo, que fue manipulado por Gypsy y que realmente había hecho esto por amor, era una persona que más que debería estar en la cárcel, necesitaba una ayuda psicológica. A pesar de que Nicholas utilizó esta defensa y realmente Gypsy fue al juicio a testificar que efectivamente había sido ella quien le había pedido esto, habían algunas conversaciones que, digamos, no iban mucho con una persona autista o de baja capacidad, más que autismo. Además de autismo, querían decir que era un autismo en baja capacidad y que por eso él había hecho todo esto. Demostraban que él realmente no podía tener tan baja capacidad cuando realmente Héctor, preguntaba sobre cosas como realmente tiene un sueño pesado, se despierta fácil. A pesar de todo, tenía una ligera manera de pensar o, más allá de eso, planificar algo bastante siniestro como sería desvivir a alguien. Utilizó la palabra desvivir, obviamente, porque vamos a empezar a utilizar palabras más así para no tener que cortar. El punto es que tenía muchas preguntas que podrían caracterizar a una persona que tendría un coeficiente un poco más alto y que seguramente tomó esa decisión por sí mismo, más allá de ser manipulado por Gypsy. Yo sé que viendo este video seguramente tienen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué ningún doctor no dijo nada? Nadie se dio cuenta que esta niña realmente no estaba enferma, porque obviamente los exámenes que hacían no salían positivos y a pesar de esto hubieron operaciones, intervenciones, le quitaron algunos órganos y cosas que realmente no hacía falta. La realidad es que no. Solo hubo un doctor que sospechó que las cosas no estaban del todo bien, y es que cuando él hizo los estudios de la distrofia muscular, él le dijo a Didi, esta niña sí tiene posibilidad de caminar, lo cual Didi se molestó muchísimo, la cambió de doctor y adiós. Este doctor intentó, digamos, comunicarse con otros doctores, intentó presentar algunas pruebas para llamar a la policía, pero finalmente a través de sus colegas, digamos que le dijeron que no perdiera su tiempo, que esta familia era una familia muy prestigiosa, que todo el mundo le creía y todo el mundo le quería y que al final él era el que iba a terminar saliendo mal. Pero, a pesar de esto, la policía, cuando sucedió lo de Didi, recibió una llamada anónima dando un tip sobre que Gypsy
no estaba enferma, así que se cree que pudo haber sido el doctor. Además de esto, también Gypsy tenía una sola amiga que había logrado hacer, la cual era su vecina y con la cual a veces podía hablar con ella, quien se había dado cuenta que realmente no era una niña con pensamientos de 7 años, ya que quería hacer cosas como haría cualquier adolescente, que era ir de compras con amigas, tener un novio, cosas que piensa uno desde que tiene regularmente esa edad. Y ella también se comunicó con la policía cuando había sucedido todo esto y les explicó, sé que más o menos es mi amiga y todo, pero creo que ella puede caminar. Fue bastante honesta al respecto. Gypsy, al día de hoy, que es 12 de diciembre del 2023, Gypsy se consigue aún pagando condena, pero está a punto de salir libre el 28 de diciembre del 2023. Aquí hay muchos sentimientos encontrados entre realmente Gypsy merecía estar o pasar, creo que fue casi 10 años en la cárcel, o realmente eso fue muy poco para ella. Cada quien aquí tiene su opinión real y aquí yo les voy a dar la mía. Honestamente siento que sí, pudo haber tenido muchas otras opciones para desmantelar a su mamá y que la última de ellas, por supuesto, tuvo que haber sido, digamos, desvivirla. Pero aún así, creo que esta chica, Gypsy, no creció en un ambiente como el que hemos crecido tú y yo, sino que ha sido una persona muy manipulada, ha sido una niña que desde pequeña ha sido coaccionada, ha estado toda su vida en una jaula y que pasó literalmente de estar en una cárcel literal a estar a otra. Realmente no sé ¿por qué le dieron tanto tiempo? Al mismo tiempo puedo entender que tú quieres que una persona más o menos entienda, digamos, lo que hizo, pero creo que Gypsy necesitaba más una ayuda psicológica, porque todo el daño emocional que ella había recibido fue lo que hizo y lo que causó que ella tomara esta decisión, porque para ella y para su mundo no había ninguna otra salida. Actualmente y con, creo yo, 32 años, si no estoy mal, Gypsy finalmente va a saber lo que es tener una vida. Gypsy actualmente está casada, se casó hace unos años en la cárcel y se sabe que había tenido una relación antes de esa, que no había funcionado del todo bien y que terminó después de un año, digamos, hablando y saliendo, se podría decir, y que finalmente con esta otra persona sí funcionó y que está casada en la actualidad. La realidad es que Gypsy al día de hoy se arrepiente de la decisión que tomó, piensa que a lo mejor para Nicholas, digamos que sí era una buena decisión, pero esto me pareció un poco gracioso porque es como, bueno, yo te pedí que lo hicieras, pero tú sí deberías estar preso, yo no. Pero en parte entiendo su lógica y es más por el hecho de que ella dice que le da miedo que una persona que tomó esa decisión, digamos, tan a la ligera, sería capaz de repetirlo estando en la calle. Aquí podríamos o no estar de acuerdo, creo que en mi opinión se va más por, creo que necesitaba más una ayuda mental y psicológica que una cárcel, a lo mejor no sé si toda la vida, pero muchísimo tiempo antes de que fuera soltado, digamos, o dejarlo libre si es que esa posibilidad existiría, pero creo que para Gypsy una ayuda psicológica, a lo mejor un poco menos de años de cárcel hubieran estado bien para mí. Es mi opinión personal, siento que lo que ella vivió desde pequeña fue literalmente un infierno y creo que si tú, digamos, te deshaces de una persona que viene por ti a matar en ese momento, tú realmente tienes el derecho de, digamos, defenderte, pero en este caso es exactamente lo mismo, solo que literalmente en una manera tan prolongada y larga durante, ¿qué? 20 y algo de años de su vida, donde creo yo que eso es matarte poco a poco igualmente, es quitarte años de tu vida, es quitarte salud, es quitarte órganos que necesitabas, porque sí. Y sé que en parte Didi también era una persona que necesitaba ayuda. No estoy para nada diciendo que esta fue la mejor opción que Gypsy pudo tomar, pero creo que era la única opción que ella realmente conocía, o por lo menos hasta lo que podemos ver de ella. En fin, creo que esto es todo por el video de hoy. Déjenme su opinión, si están de acuerdo o no conmigo. La verdad es que a lo mejor me abren la mente y digo, no, la verdad es que, quién sabe. Déjenmelo allá abajo y nos vemos pronto con un nuevo video.
Se cuidan. Chaito. Por cierto, también se me les olvidó. Por cierto, también se me olvidó decirles que Gypsy dice que es más feliz y se siente más libre que nunca ahora en la cárcel que lo que se sentía estando en la calle. Y bueno, por lo menos de parte de su papá, de su madrastra, de su familia, de su hermana, se siente bastante apoyada y su padre se siente muy mal por el tiempo en el que él realmente le creyó a Didi, y lo peor de todo es que Didi hacía lo que fuera con tal de que ellos no se comunicaran y le metía muchas ideas malas a Gypsy de su papá. El punto es que en la actualidad todo ha cambiado mucho y parece que son una familia bastante feliz.